Quería charlar y conversar con ustedes en la editorial de hoy. Y me quiero meter puntualmente en lo que ha pasado en estas últimas semanas en la República Argentina. Y tiene que ver con el acuerdo que venimos charlando, conversando ya desde el año pasado en este programa y obviamente en todos los programas de análisis políticos de la Argentina, de qué implica un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por qué se tiene que llegar a y de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hoy lo que tenés que saber es que el acuerdo, luego de ser aprobado por la Cámara de Diputados, algunos le llaman refinanciación, otros le llaman un nuevo acuerdo, otros le llaman hacer lo que teníamos que hacer, y otros, por el contrario, dicen que estamos haciendo. Ya está en la Cámara de Senadores. Entre miércoles y jueves sería tratado en comisión y luego pasaría al recinto. Lo que vos tenés que saber es que hay diferencias internas. Ya se vio esto en la votación de diputados. Esas diferencias internas están dentro del propio gobierno, dentro del Frente de Todos. El sector liderado por la Cámpora o por el kirchnerismo más duro es el que no está de acuerdo en la firma de este acuerdo, de esta renegociación o de este nuevo pacto. Y por el otro lado, los denominados palomas, serían los no halcones, acompañan la decisión del presidente Alberto Fernández en que hay que firmar. Seguramente el acuerdo va a ser aprobado. Si vos me preguntás a mí, a priori va a haber acuerdo con el Fondo Monetario y yo te diría que va a haber acuerdo con el Fondo. Lo que uno tiene que analizar en estas horas es cuáles van a ser los movimientos de Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta de la Nación, como jefa del Senado, como analizábamos en las horas previas cuáles eran los movimientos que realizaba Máximo Kirchner, que se había bajado de la presidencia de la Cámara de Diputados del Frente de Todos. Y en base a eso, analizar cuál va a ser el futuro del tiempo que le queda al gobierno de Alberto Fernández. Porque si Cristina Fernández de Kirchner no hace nada como vicepresidenta y deja hacer, uno va a pensar, Cristina Fernández de Kirchner no quiere romper y entiende institucionalmente el juego del poder. El presidente decide y el presidente es el que arregla y manda las cosas al Congreso. Ahora, puede que Cristina Fernández de Kirchner quiera, por el contrario, ir en contra de ese acuerdo y esté mandando a los senadores que le son leales a no votar a favor de ello. Y eso va a marcar el futuro del gobierno, porque es una coalición de gobierno con personas que piensan distintas, como también lo existe en la oposición en estos momentos, pero en la votación de diputados votaron todos juntos. Esto no pasó en el Frente de Todos. Datos importantes y trascendentes para entender qué es este acuerdo, esta renegociación con el Fondo Monetario Internacional. La deuda total de Argentina hoy es de 363 mil millones de dólares. 363 mil millones de dólares. Lo que estamos renegociando con el Fondo Monetario Internacional es solamente el 11% del total adeudado por la Argentina. Para que entendamos de lo que estamos hablando. ¿Dónde está el resto de la deuda? Está en los tenedores de bonos argentinos privados, en su mayoría, acuerdo que se había alcanzado con anterioridad en el gobierno de Mauricio Macri. Es decir, la deuda más grande no es la que tenemos hoy o la que estamos renegociando hoy. El resto de la deuda argentina en dólares es más grande que la que se está renegociando con el Fondo Monetario Internacional. Argentina firmó 22 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Si escuchaste bien, en toda su historia, desde que existe el fondo, 22 acuerdos, de los cuales, claro está, se firma acuerdo tras el acuerdo porque Argentina es un incumplidor serial de los acuerdos. Si lo trasladás a tu casa, es como que vas a pedir un préstamo al banco, no podés pagar la primera vez, el banco te refinancia, no podés pagar el segundo mes, el banco te refinancia, el tercero es cuando uno no puede llegar a pagar el total de la tarjeta de crédito. Es la refinanciación de la refinanciación. Entonces, por eso es que firmamos 22 acuerdos. Un dato importante que va a tener
esta refinanciación o este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como le quieres llamar. Otros le hablan de nuevo préstamo. ¿Por qué? Porque además vendrían 5.000 millones de dólares para engrosar las reservas que hoy tiene la Argentina. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero es importante decirlo. Este acuerdo que se había firmado con Macri eran 50.000 millones de dólares, de los cuales no vino la totalidad. Si no recuerdo mal, habían venido 44.000 millones y el resto se podía desembolsar. Cuando asume Alberto Fernández dice no quiero ese desembolso, quedó en stand-by, pero el acuerdo ya estaba y ahora sí vendría y los tomaríamos, esos 5.000 millones de dólares, para engrosar reservas, entre comillas, es lo que dice el gobierno. Lo que uno tiene claro de este total de deuda, 363.000 millones de dólares, es que es inviable y es impagable. O sea, no te quiero deprimir, Hernán, pero es inviable y es impagable. Es una deuda que Argentina no va a pagar en el corto plazo. Es una deuda que Argentina no va a pagar a los 5, a los 10 o a los 15 años. Primero porque tenemos una experiencia previa. Firmamos 22 acuerdos. Y en esos 22 acuerdos solamente se pagó de una en el gobierno de Néstor Kirchner. Después no se pagó. Y se refinanció. Entonces, ¿por qué creemos que nosotros vamos a llegar a pagar hoy este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? A priori uno diría inviable, impagable. Y es por eso que yo, allí por el año 2018, cuando, haciendo este mismo programa, cuando Macri va al Fondo Monetario Internacional, yo estaba tan enojado. Pero no estaba, aquellos que siguen este programa y conocen este programa, saben que acá no van a escuchar, digamos, una posición macrista, no van a escuchar una posición kirchnerista, no van a escuchar una posición de izquierda, van a escuchar lo que a uno va entendiendo que es la realidad de la Argentina. Y yo entendía en ese momento que ese acuerdo o ese Fondo Monetario Internacional que Macri nos traía era para patear la pelota para adelante, que iba a ser una deuda que no se iba a poder pagar y que claramente dejaba a la Argentina de rodillas frente al poder financiero internacional, que teníamos que arreglárnoslas de otra manera en ese momento, ni siquiera pidiendo deuda a los privados, pero que teníamos que arreglárnosla de otra manera, porque si no iba a pasar lo que está pasando hoy. No quiero olvidarme un dato. Para que hoy Argentina llegue a este acuerdo, votó toda la oposición, es decir, el gobierno anterior, Macri, la Unión Cívica Radical y la coalición cívica, el gobierno anterior, es decir, los tomadores de ese crédito, pero también jugó un rol preponderante e importante Sergio Massa, que había jugado un rol preponderante e importante para pagarle a los privados. Esto para poner las cosas en su verdadero contexto, para entender quién es quién y quiénes le dan la derecha a un fondo monetario que vuelve a la Argentina. Esto decía yo en el año 2018. Re enojado estaba, como hoy, aunque no se me note. Pues yo le digo algo al presidente Mauricio Macri, está equivocado. Si hay algo que no quiere el pueblo argentino es volver a políticas de ajuste, a políticas neoliberales, a políticas colonialistas y a políticas donde el Fondo Monetario Internacional, tipos sentados desde Washington o desde los Estados Unidos, nos impongan recetas que ninguno de nosotros queremos. En todo caso, si morimos, morimos con las nuestras y con las botas puestas, y no con un tipo que venga desde los Estados Unidos a indicarnos qué tiene que hacer con nuestros jubilados, qué tiene que hacer con nuestras asignaciones familiares, qué tiene que hacer con nuestros trabajadores o qué tiene que hacer el pueblo argentino. Me parece, presidente, que está equivocado. Estoy muy enojado, estoy muy molesto con la vuelta al Fondo Monetario Internacional. Me parece de la peor lacra y decisión política que se puede haber tomado. Ir a arrodillarse con estos tipos de forma colonial, de forma en la que ninguno de nosotros hubiese pensado que íbamos a volver. Y con eso no estoy diciendo que el gobierno anterior de Cristina Kirchner o de Néstor Kirchner no haya hecho pactos o refinanciado deudas en el exterior o con el Fondo Monetario Internacional previo a que Néstor Kirchner nos haya desendeudado. No estoy diciendo eso. Hay que aclararlo porque por ahí algún trasnochado piensa que uno está hablando de una posición política. Uno está hablando de un sentimiento nacional.
Como Malvinas es un sentimiento nacional, también no a la vuelta del Fondo Monetario Internacional es un sentimiento nacional. Y ese sentimiento nacional que era no a la vuelta del Fondo Monetario Internacional, también lo dijo este caradura de ministro de Economía que hoy está negociando en Washington. Salió con un papelito el caradura en una de las pantallas de televisión de TN diciendo no a la vuelta del Fondo Monetario Internacional. Y hoy está arrodillado como un reptil, como un lacayo, como una persona que no tiene un gramo de cordura, porque si tuviese cordura no hubiese salido con ese papelito a decirle al gobierno anterior que no había que arrodillarse frente al Fondo Monetario Internacional y hoy va a lamerle a los botas a estos tipos. ¿Saben qué? Estoy indignado. Seguramente se dan cuenta con mi comentario, pero ¿qué va a hacer? Es lo que ustedes eligieron, es lo que la gente eligió, es lo que hay que aguantar. Pero ¿saben lo que no hay que aguantar? Es que nos sigan metiendo la mano en el bolsillo. El gobierno tiene que durar hasta el 2019. Pero ¿saben que hay que decirle basta? Entonces, por eso, en el lugar que vos puedas, hoy miércoles, tenés que salir a decirle al gobierno de Mauricio Macri que no queremos a estas lacras nuevamente en la Argentina, no al Fondo Monetario Internacional. Esto avala el comentario que estoy haciendo. De la misma manera que yo no quería el Fondo Monetario Internacional en el 2018 y estaba tan enojado porque nos volvían a endeudar, no lo quiero hoy. Yo no quiero el Fondo Monetario Internacional y me enoja tanto como en aquel momento que Argentina esté pidiendo 5.000 millones de dólares para engrosar reservas. Reservas que uno nunca ve. Reservas que uno nunca sabe a dónde va esa guita o qué hacen con ese dinero. Estoy tan enojado como entonces. La diferencia de ese momento a ahora es que uno tiene un poco más de años de experiencia y entiende que los gobiernos pasan, pero que lamentablemente las políticas siguen siendo las mismas. Los gobiernos pasan, tenemos 22 acuerdos, tenemos 22 refinanciaciones, tenemos un incumplimiento serial de parte de la Argentina y sin embargo los problemas internos siguen, como la inflación, el endeudamiento, la pobreza, que pasó de un 4% en los años 80 con el advenimiento de la democracia a más de un 50% en el día de hoy. Entonces, ¿de qué nos sirvió el Fondo Monetario Internacional? Y yo te diría de nada. Si vos me preguntás a mí qué hay que firmar, no hay que firmar, yo tengo una diferencia respecto a la clase dirigente o a la clase política, que no tengo que tomar esa decisión. Y tengo que comentar o tengo que analizar la situación en base a lo que uno ve y a los datos reales. No me van a encontrar a mí como esos periodistas o esos analistas que entiendo también desde el lugar que lo dicen y de los medios que representan, que dicen hay que firmar con el fondo sí o sí. Yo no sé si hay que firmar con el fondo sí o sí. Yo no siento que el pueblo argentino quiera ser lacayo y lamebotas del imperio británico, del imperio ruso, del imperio chino y de todos los que conforman esa mesa de negociación que es el orden mundial establecido. No sé. La verdad que no lo sé. Pero como tengo esa soltura para poder decirlo, lo digo. Tal vez otros no pueden. Me preguntás a mí, indignado, porque el acuerdo con el fondo es más pobreza para el pueblo argentino. El mundo se detuvo. La información no. El arranque con Maxi Lecky. Actualidad en movimiento.